consumidores en defensa de sus derechos. Perdón, muchas gracias por la invitación. Para mí discutir la ecuación económica financiera de esta DNU es lo mismo que lo discutíamos en el año 90 cuando era diputado nacional en esta casa y peleábamos por la ecuación económica financiera. Lo que yo quiero es marcar qué estamos hablando con AISA. AISA, y la gente piensa Capital Federal. No, no. La superficie de la concesión son 3.300 kilómetros. La superficie de Capital Federal son 203 kilómetros. Entonces, la concesión tiene 16 veces la superficie de Capital Federal. ¿Entendemos? 16 veces. De los cuales una enorme superficie, casi el 20%, se incluyó en los últimos años. Estamos hablando de 15 millones de personas que tiene que dar servicio a esta empresa. Es probablemente la mayor concesión del mundo como servicio de agua potable, después de que se hicieron un esquema de municipalización en San Pablo. Entonces, antes, y para entenderlo, hay distritos que tienen distritos en el cual yo vivo, que es Moreno, que tienen una cantidad de agua, de gente con agua potable 44%, cloacas 20%. Podemos decir Escobar, agua 23%, cloacas 16%. San Miguel, José Cepaz, agua 23%, cloacas 13%. Eso quiere decir que tenemos que en la concesión, el tamaño de la red, estamos hablando de una red de 25.000 kilómetros de red, de los cuales el 24% tiene más de 60 años. El 24% de la red tiene más de 60 años, que equivalen a 4.500 kilómetros de red. La vida útil de un caño son 50 años. El universo es más de 2.400 kilómetros han sido instalados hace 100 años. ¿Por qué yo quiero decir esto? Porque, como dijo muy bien Pedro Busetti, que además fue testigo en Europa en el juicio de Ciadi, en defensa del interés de la Argentina, contra otros que ocupaban cargos públicos hablando a favor de las empresas. Esto termina claramente en el Ciadi. Entonces, acá hay un perjuicio para el usuario, para todos los usuarios, residenciales o no residenciales. Y va a haber un perjuicio para el Estado porque van a ir al CIADI, porque la Cámara de Diputados anteriores votaron 69 tratados comerciales. Tratados comerciales que, valga la anécdota decirlo, lo firmó el presidente Collor de Mello de Brasil, pero el Congreso no le aprobó ninguno. Acá el presidente Menem firmó los 69 y el Congreso le aprobó los 69 tratados, y por eso siempre perdemos en todos los países. Y el CIADI lo resuelve no por ley, lo resuelve en un diálogo de truco, y siempre se caen millones para un lado o para el otro. Entonces, esta es la situación, y yo querría decir las deudas, cómo es la situación de los distritos nuevos que marcan el nivel de deuda. José Cepaz impaga el 66% de las tarifas. Malvinas Argentinas el 60% de las tarifas. Presidente Perón el 59,5% de las tarifas. Merlo el 40%. Mi distrito, el más quizás castigado de la provincia, el 46%. Pero son los que tienen agua. Pensemos que pagamos el 46% sobre el 44% de la población. Y Varela el 45%. Ahora, Capital, ¿saben cuánto paga cuánto hay impago? El 17%. Hasta Capital tiene el 17%. Entonces, esta privatización, con este esquema, va a ir una enorme conflictividad social. ¿Y qué dice el DNU en cuanto a la calidad del agua? Modifica los parámetros de calidad de agua notoriamente menos exigentes que la ley actual. Aumenta los valores máximos permitidos para los nitratos. Del 45 pasa al 50%.
porque acá hay un 60% del agua propia que viene del río y hay un 40% de agua que viene de los pozos. Los pozos, al usarlos permanentemente, no cumple la arcilla un concepto filtrante que filtra el cianuro. ¿Qué ha hecho este decreto? Elimina por completo el monitoreo de sustancias críticas como nitrito, cianuro, fluoruro, alcalinidad total y residuo conductímetro. Y si eso, ¿por qué lo hace? Porque es inviable la concesión. Y para que sea viable el negocio, tienen que suprimir estas cosas que nadie conoce, porque eran 120 hojas de números. Entonces, si quieren algo para preguntar, pregunten si no le hacen mal a la gente que no midan el cianuro. Pregunten eso. Cuando hablamos controles obligatorios de las bacterias, bueno, ponerle el Escherichia coli. El Escherichia coli van a poner que en el pozo aprueben el 95% de las muestras en el mes. Eso quiere decir que a alguno le va a tocar. A alguno le va a tocar la bacteria y el hijo va a tener diarrea. Diarrea por la bacteria. Antes estaba el 100% en contra de esta bacteria. Eso hay que preguntar. Hay que preguntar qué grado de salubridad puede tener esto. Y yo le digo al señor de la empresa que va a haber múltiples juicios y que se va a meter en un quilombo. Pero lo que pasa, porque actualmente AISA mide 1.100.000 tomas por año. 1.100.000. Quitan el límite para las, digamos, perdónenme, quitan el límite para, ya no va a haber más obligación de hacer medidas. Ahora, si nos vamos al decreto, al final que dice, si rescinden, cualquiera sea la causa, la concesionaria tendrá derecho a recuperar el valor de las inversiones realizadas durante la vigencia del contrato de concesión que no se hubiesen amortizado. Entonces, la pregunta es, los caños de 50 años, ¿cómo los va a amortizar? Nunca va a estar amortizado. Y cuando hablamos de la rentabilidad tiene que ser como mínimo el costo argentino del capital a partir de arriba, porque como en otros contratos ponemos el costo argentino, como el de la luz, acá no está el gente de la luz, el de Norte o del Sur tiene el costo argentino, del costo de financiamiento argentino, más la rentabilidad que tienen otros países. Y entonces estamos en una rentabilidad del 12%, 11%, sin las trampas. Entonces, ¿qué más se podría decir para este negocio que va a terminar claramente perdiendo el país? Es una medida para recaudar. Que sepan que no va a poder recaudar. Porque es tan malo esto que la tarifa social, hablamos de tarifa social, la tarifa social la paga cada estado, la provincia o la ciudad. Se acabó la tarifa social, planteada como un esquema que él era favorecía la tarifa social. No hay tarifa social. Hay tarifa social si la provincia paga la tarifa social. ¿Hay subsidio? No hay subsidio porque el subsidio sería la tarifa social. ¿Qué permite? Porque ya antes siempre se consideró en la Argentina que el agua era una cosa especial. La tarifa de agua tenía dos coeficientes. Tengo un minuto. Dos coeficientes. El coeficiente zonal y el coeficiente de edificación. ¿Y eso qué decía? Porque ya reconocíamos que no era una privatización común y silvestre. Era una privatización del derecho al agua. Es como el derecho al gas en Santa Cruz o en Tierra del Fuego o en Chubut. Sin gas no hay vida. Acá sin agua no hay vida. Entonces, ¿qué hacen? Ponen esta situación de que van a cortar el agua cuando en el peor de los casos la mayoría de los países más duros, ¿qué hacen? Le reduce el subsidio de la cantidad de agua y le da a los vulnerables el servicio y no se lo corta. Para terminar, puede haber revisiones extraordinarias. Hay, por supuesto, cada 3 meses aumento de tarifas. La revisión extraordinaria se va a dar
por cualquier motivo que modifique la ecuación económica financiera. Acá lo que se habla es de ecuación económica financiera. Lo que se hablaba en el pliego antes era el derecho al agua. Acá es la ecuación económica financiera. Acá es el CIADI. Acá es una cosa que hay que... Los que defienden al Estado tienen que defenderlo. Yo sé que hay diputados de las provincias que piensan que no hay que subsidiar. Yo he peleado para que haya que los que tienen capacidad de pago paguen, porque esa es responsabilidad. No fue así muchas veces en AISA, que predominaba el concepto del salario complementario y una baja tarifa de servicios. Yo creo que porque Moreno, si no se paga los que pueden pagar, nunca va a tener buenos servicios como el resto de las provincias. Pero bueno, uno podría seguir conversando y trabajando, pero me parece que el concepto perjuicio para el usuario, la explicación de cómo se va a clausurar la cloaca, eso marca claramente. Otros países, y me van a decir, sí, el Frente Amplio o el Frente Amplio del Uruguay tapa o corta. ¿Cómo corta? Le pone un tapón simplemente al caño de entrada, porque también. Y Francia reduce el volumen, no corta. Bueno, muchísimas gracias. Y si quiere le acerco al otros diputados. Los informes que usted nos quiera alcanzar, nosotros los vamos a compartir desde la comisión para... Bueno, por ejemplo, es la demanda contra el decreto que presentaron la asociación civil, varias asociaciones civiles y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es la que plantea claramente el estudio de los números, porque para estudiar esto hay que saber los números de control. No es fácil. Uno tiene que saber derecho, tiene que saber biología y tiene que entender la lógica de las ecuaciones económicas financieras de las empresas. Y esto es lo que el debate, cualquier cosita, modifica la ecuación económica, modifica el ingreso bruto, modifica la ecuación económica. Bueno. Le agradezco, María José.